Muy buenas noches, hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Vamos a orar antes de empezar. Señor, bendito Dios, gracias por esta noche que tú nos regalas. Gracias, Señor, por este medio que tú nos permite, Señor, conectarnos. Gracias por tus bendiciones que son nuevas, Señor, cada mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, por el día de hoy, por nuestras actividades, en nuestros empleos, en nuestros labores, en nuestras actividades, en nuestros estudios. Gracias, Señor, porque siempre hemos visto tu mano en todas nuestras actividades. Te pedimos, Señor, que en este tiempo que vayamos a tener de estudio, seas tú ayudándonos, guiándonos, para que todo lo que digamos sea primeramente para honrarte y glorificarte, Señor, y también para que el cuerpo de la iglesia, Señor, nosotros, cada uno de nosotros, Señor, podamos aprender y crecer más y más de ti, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta noche y te lo encomendamos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver la gratitud, el capítulo 8 de en la práctica de la piedad. Vamos a ver el capítulo 8. Bueno, el versículo de este capítulo es el Salmo 100 versículo 4 y 5. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Amén. Podemos ver a, dos virtudes del cristiano. El cristiano, el carácter del cristiano, tiene dos virtudes. La primera virtud es con respecto a las virtudes que reflejan el carácter de Dios. Y la segunda virtud es aquellas virtudes que reconocen y exaltan el carácter de Dios. Entonces, hay dos virtudes del carácter cristiano, las que reflejan el carácter de Dios y las que reconocen y exaltan el carácter de Dios. Y cada una tiene unos rasgos piadosos, cualidades semejantes a los atributos de Dios, cuando lo vemos en las virtudes que reflejan el carácter de Dios. ¿Y cuáles son esas cualidades? Bueno, la santidad, el amor, la fidelidad y las virtudes que reconocen y exaltan el carácter de Dios, bueno, son cualidades centradas en Dios que fortalecen nuestra devoción hacia Él. Y podemos ver cómo, por ejemplo, la humildad eh, con respecto a su majestad, el contentamiento, su gracia y la gratitud, su bondad. Entonces, las virtudes cristianas pueden clasificarse en esas dos categorías principales y ambas están estrechamente relacionadas con el carácter de Dios. Entonces, la primera, la virtud que refleja el carácter de Dios, vemos la santidad, el amor y la fidelidad. Y estas virtudes son consideradas piadosas porque son un espejo del carácter de Dios. Al cultivar estas cualidades, los cristianos se asemejan más a Dios en su santidad, expresan su amor, al igual que Dios ama a la humanidad y demuestran una fidelidad similar a la que Dios tiene con sus promesas. Y en la segunda, en las virtudes que reconocen y exaltan el carácter de Dios, que es, vemos la humildad, el contentamiento y la gratitud. Estas virtudes, aunque no son atributos directos, están profundamente conectados con Dios. Entonces, la humildad, al ser humildes, reconocemos la grandeza y la majestad de Dios, entendiendo que somos criaturas limitadas ante un creador que es infinito. En el contentamiento, también, el contentamiento nos lleva a valorar las provisiones de Dios y a confiar en su gracia en todas las circunstancias.
reconociendo que Él provee todo lo que necesitamos. Y la gratitud es una expresión de nuestra dependencia de Dios y de su bondad. Al ser agradecidos, reconocemos y celebramos los dones que Dios nos ha otorgado. Y bueno, ¿cuál es el punto principal de todo esto? Es que las virtudes cristianas no son simplemente cualidades deseables, sino que están profundamente arraigadas en la relación con Dios. Al cultivar estas virtudes, los cristianos no solo se transforman interiormente, sino que también glorifican a Dios y profundizan su conexión con Él. Y en conclusión, podemos ver que las virtudes piadosas son aquellas que nos acercan más a Dios y reflejan su carácter. Y algunas virtudes nos asemejan a Dios directamente, como la santidad, el amor, la fidelidad, mientras que otras nos ayudan a reconocer y valorar su carácter, la humildad, el contentamiento, la gratitud. Y debemos cultivar estas virtudes. Es esencial para el crecimiento espiritual y para vivir una vida que honre al Señor. Ahora, la gratitud a Dios es reconocer que Dios en su bondad y fidelidad nos ha sostenido y nos ha cuidado tanto física como espiritualmente. Es reconocer que dependemos totalmente de Él, que todo lo que somos y tenemos proviene de Él. Y esto es importante reconocerlo. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es gracias a Dios, porque Él es el que nos provee. Todo lo que somos y tenemos proviene de Dios y no es nada de lo que nosotros hayamos hecho o conseguido por el esfuerzo eh, como tal. Ahora, honrar a Dios, no ser agradecidos con Dios, es un pecado muy grave. Ahora, la trágica ruina moral de la humanidad en Romanos capítulo 1, versículo 21 que dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es reconocer la majestad y la dignidad de Él, reconocer la majestad y dignidad de Dios. Debemos agradecer a Dios. Agradecer a Dios es reconocer esa generosidad de su mano, que todo lo que tenemos, comida, techo, vestimenta, familia, trabajo, todo lo que tenemos ha sido provisto por Él y nos ha sostenido y nos ha cuidado. Necesitamos cultivar un espíritu de gratitud que inunde toda nuestra vida. Cuando la humanidad en su orgullo no le dio a Dios la gloria y las gracias que le corresponden solamente a Dios, Dios los entregó a su maldad e inmoralidad. El juicio de Dios vino porque el hombre no honró a Dios ni le agradeció. Y eso es lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, versículo 21. Ahora, vemos, el autor habla de un pasaje, de un ejemplo que nos enseña sobre la gratitud. Y dice que es el pasaje más instructivo sobre el tema de la gratitud, que es Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19, que nos dice, voy a leerlo acá. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteciendo que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando
glorificando a Dios a gran voz y se le postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y cuán propensos, como el mismo autor lo dice, cuán propensos somos a comportarnos de igual manera como esas 9 personas que no volvieron para darle gracias a Dios. Estamos deseosos de recibir bendiciones, estamos deseosos de recibir todas las cosas, pero no damos gracias por lo que recibimos. Somos muy descuidados para ser agradecidos, para dar gracias. Oramos pidiendo la intervención de Dios en nuestras vidas y luego no le damos la gloria a Dios, sino que nos felicitamos a nosotros mismos en lugar de agradecerle a Dios por el resultado. Y aquí vemos que al igual que estos leprosos que no volvieron al Señor, esa es la tendencia natural de la humanidad y es robarle el reconocimiento y la gloria a Dios. Y usted y yo hemos sido así. Le hemos robado el reconocimiento y la gloria a Dios. No le hemos dado gracias. Muchas veces pedimos algo y podemos obtener un trabajo, podemos obtener una familia, podemos obtener una buena salud cuando voy al médico y el médico dice está sano. Podemos tener tantas bendiciones, pero muchas veces no damos gracias a Dios por lo que Él nos ha provisto. Y este pasaje de Lucas 17, 19, 11 al 19 destaca esa importancia de agradecer a Dios por sus bendiciones. Y hermanos, amigos, así también debemos ser nosotros. Debemos siempre de ser agradecidos, debemos agradecerle a Dios por cada una de sus bendiciones. Ahora, ¿qué nos enseña Lucas capítulo 17, 11 al 19? Bueno, nos enseña básicamente dos cosas importantes. Es que acerca de la naturaleza humana y acerca de Dios. Para Dios es muy importante que le agradezcamos por las bendiciones que recibimos. Y eso lo vemos en Lucas 17, 17. Dios espera eso. Cuando dijo, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los 9, ¿dónde están? Y de igual manera, esa es la tendencia natural de la humanidad, robarle la gloria y el reconocimiento al Señor. El Señor espera de nosotros que vayamos y demos gracias. Ahora, incluso los seres angelicales alrededor del trono de Dios le daban gracias al Señor. En Apocalipsis 4:9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos. Amén. Dice que ellos le daban la gloria, le dan gloria, honor y acción de gracias a Dios, aquel que está sentado en el trono y vive para siempre. Dios ha creado tanto a los ángeles como a usted y a mí, hombres, para que lo glorifiquemos y le demos gracias. Cuando no hacemos esto, dejamos de cumplir uno de sus propósitos para nosotros. ¿Y cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? El propósito de nuestra vida, el propósito de usted y de mí es glorificar siempre a Dios y deleitarnos en Él.
Ese es el propósito de nuestra existencia. Ahora, la gratitud es enseñada en la Biblia de muchas formas, de varios ejemplos, de varios pasajes, y aquí vemos algunos. La Biblia habla y enseña de la gratitud. Y en Primera de Corintios, por ejemplo, vemos que los levitas que participaban de la adoración en el templo debían levantarse cada mañana a dar gracias y alabar al Señor. En los Salmos también contiene alrededor de 53 referencias a dar gracias a Dios, donde podemos ver varios pasajes, varias referencias donde están contenidas o contienen ese agradecimiento, esas gracias al Señor, e incluso hay salmos completamente eh, eh, referenciados con una temática de dar gracias. En este caso son 8. Podemos ver, bueno, en total 8, y podemos ver en referencias muchos más. Ahora, Pablo también expresa acción de gracias a Dios 8 veces en sus cartas, y 10, y en 10 ocasiones nos indica que debemos dar gracias. Y en total en la Biblia hay aproximadamente 140 referencias a dar gracias. Debemos dar gracias, debemos ser agradecidos por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor nos ha regalado constantemente. Eh, También podemos ver, estuve buscando, y bueno, en realidad, si vemos la palabra gracia, solo la palabra gracia, sin ese contexto, hay 308 referencias de gracia, donde podemos ver Génesis 6:8, Génesis 18:3, Génesis 19:19, Éxodo 12:36, eh, de la palabra gracia. Obviamente hay que ver su contexto. Por ejemplo, Génesis 6:8 dice, hecho, pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová, ¿cierto? Pero la palabra gracia se expresa y se encuentra en la Biblia 308 veces. Bueno, la gratitud, la gratitud no es un principio menor a la vista de Dios. Es absolutamente necesaria para la práctica de la piedad. La gratitud no es un principio menor a la vista de Dios. Es absolutamente necesaria para la práctica de la piedad. Bueno, la gratitud es un pilar fundamental en la vida cristiana. Vemos la importancia crucial que la gratitud tiene en la vida espiritual de un cristiano. ¿Por qué? Bueno, la gratitud como reflejo de la piedad lo podemos ver. La piedad se refiere a la devoción y a la referencia hacia Dios. Cuando somos agradecidos, demostramos que reconocemos a Dios como la fuente de todas las bendiciones en nuestras vidas. La gratitud se convierte así en una expresión tangible de nuestra fe y de nuestra devoción. También podemos ver la necesidad de la gratitud. Y es que la gratitud no es solo una virtud opcional, sino que es una necesidad absoluta para aquellos que desean vivir una vida piadosa. Y esto significa que sin gratitud, nuestra relación con Dios se ve debilitada y nuestra capacidad para experimentar su presencia disminuye. Y la gratitud no es solo una emoción pasajera, sino una actitud que transforma nuestra vida. Cuando cultivamos la gratitud, podemos ver 3 cosas importantes. Fortalecemos nuestra relación con Dios. Cuando fortalecemos esa relación, reconocemos constantemente sus beneficios, profundizamos nuestra conexión con Él. También vemos y aumentamos nuestra felicidad. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a apreciar las pequeñas cosas
lo que a su vez aumenta nuestra satisfacción con la vida. Y también vemos mejoras en nuestras relaciones. La gratitud nos lleva a ser más compasivos, más generosos con los demás, fortaleciendo nuestros vínculos con quienes nos rodean. Y bueno, también fomenta una actitud positiva. La actitud nos lleva a superar la negatividad y a enfrentar los desafíos que vamos a tener constantemente día tras día. Vamos a enfrentarlos, vamos a enfrentar esos desafíos con una perspectiva más optimista, sabiendo de que Dios es el que controla las cosas, de que Dios es el que tiene todo bajo su control, bajo su mano. Dios no ha perdido el control y nosotros podemos estar seguros en eso. Bueno, en resumen, la gratitud es un principio fundamental en la vida cristiana porque refleja nuestra fe en Dios, demostrando que creemos en su bondad y en su provisión. Él nos fortalece, bueno, fortalece nuestra relación con Él cuando somos agradecidos. Nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su presencia de manera más profunda. Y eso transforma nuestra vida, influye en nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Y siempre eso nos debe y nos lleva a glorificar a Dios. Ahora, un incidente de la vida de Daniel nos muestra la importancia que este hombre de Dios atribuía a la gratitud. Todos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones, pero recordamos cómo llegó allí. El rey Darío fue convencido por ciertos oficiales que estaban celosos de la posición de Daniel para que promulgara un edicto haciendo que por 30 días cualquiera que orara a cualquier dios u hombre distinto del rey Darío fuera arrojado al foso de los leones. Cuando Daniel supo que el edicto había sido publicado, continuó entregando a su, perdón, entrando a su habitación para orar de rodillas 3 veces al día, dando gracias a su Dios tal como lo hacía antes. Ahora bien, si tú y yo hubiéramos orado bajo esas circunstancias, habríamos estado rogando a Dios que nos librara. Sin duda, Daniel oraba por liberación, pero también daba gracias. Y nuestra situación nunca es demasiado desesperada como para que no sea apropiado dar gracias a Dios, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando Pablo también escribió la carta a los colosenses, buscaba encargarse de ciertas filosofías e ideas de hombres que se habían infiltrado en la iglesia. Después de declarar que todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo, les dice a los colosenses. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él firmemente, arraigados y cimentados en él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Colosenses 2, 6 y 7. Pablo está abordando los asuntos fundamentales de la vida cristiana e incluso el concepto de la gratitud como uno de esos asuntos fundamentales. Y debemos rebosar en acción de gracias. La gratitud es un resultado normal de la unión con Cristo y una medida directa de cuánto estamos experimentando la realidad de esa unión en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, la acción de gracias, la gratitud es el resultado de nuestra unión con Cristo y de la experiencia en la cual yo estoy viviendo. La realidad de esa unión con Cristo en mi vida. Y algo, hermanos, la gratitud, como dice ahí aquí, la gratitud debe ser uno de esos asuntos fundamentales en nuestras vidas.
Bueno, ¿y cuál es el propósito principal de dar gracias a Dios? Bueno, vemos varios. Reconocer su bondad y honrarlo. Reconocer que Él es digno de nuestra alabanza y gratitud. Promover la gloria de Dios. Promover la humildad en nosotros. Estimular, fortalecer nuestra fe y promover el contentamiento en estas tres áreas, en las posesiones, en la posición y en la providencia de Dios. Ahora, esos son el propósito de la gratitud. Y ese, hermano, debe ser, hermano, hermana, amigo, debe ser el propósito en su vida. Bueno, y hablemos un poco de cada uno de esos. Reconocer su bondad y honrarlo. Dice Salmo 50:23, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y Salmo 106, 1 al 2 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Bueno, vemos que en este reconocer su bondad y honrarlo, cuando damos gracias a Dios, proclamamos sus poderosos hechos y reconocemos la bondad de Dios en nuestra vida. Ahora, Dios es infinito en bondad hacia todas sus criaturas. Él es bondadoso. Mateo 5:45 dice, Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. También vemos que Él es totalmente digno de nuestra alabanza y gratitud, especialmente si somos parte de su pueblo redimido, ya que Él nos ha bendecido no solo en el ámbito personal, perdón, en el ámbito temporal, sino que también nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La gratitud no solo promueve la gloria de Dios, sino también que nos eh, sino que también promueve la humildad en nosotros. Y eso es importante. Glorifica a Dios y nos humilla a nosotros. Reconocemos quién es Dios y reconocemos quiénes somos nosotros. La tendencia del corazón humano pecaminoso, incluso muchas veces la persona que es regenerada, la persona que es nacida de nuevo, tiene esa tendencia de usurpar el mérito de que de manera legítima le pertenece solamente a Dios. Aunque una persona impía naturalmente quiere robarle la gloria a Dios, pero una persona cristiana, alguien que ya ha nacido nuevamente, que el Espíritu Santo le ha dado vida, esa persona muchas veces también le quiere robar el mérito a Dios, quiere usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 14, que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten en la plata y el oro, se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio capítulo 8, 17 al 18 dice, y digas, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza, mas acuérdate del Señor
tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Y Deuteronomio 9, 4 al 7 dice, no piensen en su corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra de que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, que pueblo duro de servís eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Bueno, la gratitud estimula nuestra fe. Salmo 50, 14, 15 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Dios señala una relación entre el sacrificio de acción de gracias e invocarlo a Él en el día de la angustia. Recordar las misericordias de Dios en el pasado nos anima a confiar en Él para la misericordia que necesitamos hoy. El Señor muchas veces nos sostiene, nos provee, y en este momento usted puede estar puede sentirse frustrado, puede sentirse descontento, puede sentirse angustiado por alguna situación, pero mire hacia atrás. Le invito a que mire todo lo que el Señor ha hecho en su vida. Esas mismas situaciones, esa misma emoción, esa misma angustia, ese mismo desespero que podría usted tener en este momento. Tal vez usted lo tuvo en algún momento del pasado, pero el Señor, yo sé que usted ha visto la mano del Señor. Yo soy una de esas personas. Yo he visto la mano del Señor en mi vida. Muchas veces en el trabajo, en lo que, pues cuando estoy trabajando, sí, me entra un poco de angustia con todo lo que tengo, con todo lo que voy a hacer y tengo que hacer, pero sé, confío en el Señor porque he visto el Señor me ha sostenido y gracias al Señor doy gracias a Dios por todo lo que el Señor me da constantemente. He visto la mano del Señor ayudándome en esos momentos de angustia. El Señor también lo ha ayudado a usted en momentos de angustia. Mire hacia el pasado, todo lo que el Señor ha hecho por usted. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud promueve el contentamiento. Pocas cosas provocarán tal descontento dentro de nosotros como nuestra lucha espiritual interior entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. La intensidad de ese conflicto hizo que Pablo clamara, miserable de mí, pero luego encontró alivio y contentamiento al darle gracias a Dios
por la liberación que nos ha prometido a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. También la gratitud promueve el contentamiento respecto a las posesiones, a la posesión y a la providencia de Dios. Al enfocar nuestros pensamientos en esas bendiciones que Dios ya nos ha dado y forzarnos a dejar de gastar nuestro tiempo anhelando cosas que no tenemos. Seamos agradecidos con las posesiones que tenemos. Si usted tiene un computador, si usted tiene una casa, si usted tiene un trabajo, si usted tiene el dinero para comprar el alimento, si usted tiene eh, un techo, dé gracias por todo eso. Ahora, si el Señor lo ha puesto a usted en un lugar, un buen trabajo, una posición donde usted puede ganar bien o donde usted gana poco, sea agradecido en donde el Señor lo haya puesto. En toda cosa de gracias al Señor. Y en la podemos ver que a través de, del poder del Señor, Dios sostiene todas las cosas. Dios tiene todo bajo control. Confíe en el Señor y dé gracias al Señor porque aunque nosotros no sabemos los planes que el Señor tiene y aunque pueden haber situaciones complejas en nuestra vida, tristes, demos gracias al Señor porque a pesar de esas dificultades que podamos tener, todo eso nos lleva a un propósito y es crecer en nuestra santidad, crecer en el amor y en la dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día acercarnos más a Él y parecernos más a Él. Y eso, aunque hayan momentos difíciles en nuestra vida y cosas que no entendamos, cada cosa que el Señor permite es para nuestro bien. El contentamiento y la gratitud se fortalecen entre sí. Ahora, el fundamento de la actitud de gratitud es una vida de comunión con Cristo. El fundamento de la actitud de gratitud es una vida de comunión con Cristo. Colosenses capítulo 2, 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él, firmemente arraigados y edificados en él. ¿Qué dice? Firmemente arraigados y edificados en él. Así como una planta tiene raíces profundas y es difícil mover cuando está bien cimentada una planta, un árbol. Así nosotros debemos de estar con el Señor. Y dice: y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. La gratitud sobreabunda cuando estamos arraigados y edificados en Cristo, cuando permanecemos en Él, cuando veamos su poder obrando en nosotros y a través de nosotros, cuando clamemos a Él para nuestras necesidades y experimentemos su provisión, nuestra respuesta será la acción de gracias. Al igual que todos los rasgos del carácter piadoso, la gratitud es un resultado del ministerio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él nos da un espíritu agradecido, pero Él lo hace a través de nuestra comunión con Cristo. Entonces vemos que la gratitud que sobreabunda es cuando estamos arraigados, cuando estamos profundamente edificados en Cristo y gracias al ministerio del Espíritu Santo. Pero también hay algo importante y es nuestra responsabilidad, aunque es una actitud de gratitud, aunque una actitud de gratitud es la obra del Espíritu Santo, también surge como resultado de nuestro esfuerzo personal. Tenemos que cultivar ese hábito de siempre dar gracias por todo. Como lo dice Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando siempre gracias a Dios por todo, por todo.
Demos gracias al Señor. Eh, y eso es lo que debemos de hacer, cultivar un corazón agradecido. Ahora, forma en que podemos expresar nuestra gratitud. ¿Cómo puede ser o cómo podemos expresar nuestra gratitud? Bueno, a la hora de comer, cuando usted se sienta en su mesa, dé gracias porque se puede sentar en una mesa, porque puede comer lo que muchas otras personas no pueden comer. Usted es privilegiado de comer, de sentarse en una mesa, tal vez reunirse con su familia, primero, y de comer cualquier cosa que le pongan en la mesa. Muchas personas no tienen ni siquiera el sentarse con su familia y el comer alguna cosa. Hay muchos niños que se están muriendo de hambre, hay muchas personas que están sufriendo de escasez en muchos otros países. Hay algunos países en donde hay poca libertad y son restringidos de muchas cosas. Y no pueden, no tienen la capacidad para poder comer un alimento diario, no tienen la capacidad de comer 3 veces al día y si mucho, comen una vez al día. Conozco un lugar en donde, Corea del Norte, donde hay algunos lugares en donde se alimentan de algas y ese es su alimento. Rebuscan muchas veces en lo que puedan comer. Hay gente muriéndose de hambre, hay niños en el África que se están muriendo de hambre, hay niños también aquí en Colombia, personas que se están muriendo de hambre y muchas veces nosotros no damos gracias por eso, porque el Señor provee nuestra mesa, el Señor pone los alimentos en nuestra mesa para que podamos comer. Hay muchos que no lo tienen. También cuando comenzamos y terminamos nuestra jornada, nuestro día a día. Muchas veces nos levantamos y nos damos gracias al Señor porque nos ha dado la oportunidad de volver a vivir, de poder levantarnos, de poder ver, de poder escuchar, de poder oler. No damos gracias. Y al terminar, no damos gracias por las bondades y misericordias que hemos recibido durante el día. El Señor nos ha provisto constantemente y debemos ser agradecidos. Al comenzar y al terminar el día, demos gracias al Señor por todo lo que Él ha dado y nos regalará durante el día y lo que nos ha dado durante el día. Como dice Salmos 91, 92, 1 al 2. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. También el tener en dónde descansar. Usted y yo somos privilegiados de poder primero estar en una casa, en un techo y podernos acostar en una cama dulce, acobijándonos. Hay muchas personas que no tienen ese privilegio, están viviendo en la calle, no tienen un techo, no tienen en dónde dormir. En este momento pueden haber personas buscando en dónde amanecer el día de hoy, porque no tienen una casa. Hay muchos que han sido eh, quitados de sus posesiones, algunos campesinos que tienen que migrar a otras partes porque tal vez la guerrilla o personas malintencionadas van y les quitan todo. Hay personas que no tienen en dónde vivir y usted y yo lo tenemos y muchas veces no damos gracias por lo que el Señor nos ha dado. Y aún así esas personas a las cuales yo he estado hablando muchas veces son más agradecidas que usted y que yo. Debemos también, podemos tener y dar gracias, tener una actitud de gratitud por la familia que tenemos, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros tíos, abuelos, por todos nuestros familiares. Hay algunas personas que en este momento están tristes, sufriendo por una pérdida de algún ser querido. Hay a una persona que tal vez no conoce a nadie de su familia, a personas huérfanas que en este momento no tienen ningún familiar, pero dan gracias. Usted y yo podemos dar gracias por nuestros familiares.
el poder trabajar, el poder levantarnos, el poder tener unas manos, unos pies para poder trabajar, sudar y traer el pan de cada día a nuestras mesas por la gracia del Señor, el trabajo que el Señor nos ha regalado. Y muchas veces no somos agradecidos. Lo único que somos es quejumbrosos, nos quejamos de nuestro trabajo, tenemos mucho trabajo, no puedo descansar, qué pereza mi trabajo, otra vez llega el lunes y no quiero trabajar, no veo la hora de que sea viernes en la noche para salir de mi trabajo. No damos gracias por nuestro trabajo. Muchas veces somos malagradecidos con el trabajo que el Señor nos ha regalado, sea cual sea el trabajo, sea de una persona en una oficina o sea de una persona que tiene que recoger, reciclar. Todos esos trabajos son honrosos, menos algunos, pero los que ustedes ya entienden, ¿cierto? Demos gracias por lo que el Señor nos ha dado y el proveernos para nuestro hogar, traer un plato de alimento a nuestra mesa, el poder vestirnos, el tener algo de qué ponernos, el traer de pronto hacer alguna actividad. Demos gracias por todo lo que el Señor nos ha regalado y también por la vida y por la salud que el Señor nos da día a día. Y otra ayuda práctica es registrar por escrito, como dice el autor, las peticiones de oración que haces a Dios y luego mantener esas peticiones contestadas en tu lista hasta que sientas que has agradecido adecuadamente a Dios por tu respuesta. También, esto no lo dice el autor, pero es importante, por las cosas que el Señor ha contestado, pero también por las cosas que el Señor no ha contestado, porque si el Señor no las ha contestado es por algo. Y muchas veces el Señor no nos da cosas para nuestro bien. Y demos gracias también por eso. Demos gracias a Dios por lo que nos da y por lo que no nos da, porque puede que el Señor, la respuesta del Señor es sí, no y todavía no. Podemos dar gracias al Señor, demos gracias al Señor en todo lo que Él nos ha regalado y en todo lo que el Señor todavía no nos ha dado o tal vez no nos va a dar. Demos gracias. Y hay una lista muy interesante de la que habla el autor, la lista de acciones de gracia del autor. La, mi salvación personal. Muchas veces no damos gracias al Señor por la salvación que nos ha regalado. Muchas veces no damos gracias al Señor porque Él nos ha regenerado. Lo tomamos así a la ligera. Demos gracias al Señor por que hemos nacido de nuevo. También por las oportunidades que Él tiene para crecer espiritualmente. Esto es un medio para crecer espiritualmente y también lo que el pastor va a hacer, que ya pronto va a comenzar. Los invito a que se dirijan ahora eh, a al canal de la palabra de vida, la palabra de vida, sí. Eh, También por el acceso a la Biblia. Somos afortunados de tener una Biblia, una Biblia. Muchos no tienen una Biblia en sus vidas. Y nosotros somos privilegiados y muchas veces la tenemos y no usamos la Biblia, la dejamos empolvada nomás, mientras que otros arriesgan su vida por tener o leer un pasaje. Demos gracias al Señor por la palabra, también por la enseñanza y el compañerismo de nuestra iglesia, por la abundancia de libros cristianos útiles como este que estamos aprendiendo, por la oportunidad del ministerio, del servicio, del servir a otros, por unos padres que pueden ser cristianos, porque son piadosos, por una esposa o un esposo que es piadoso, por los hijos que conocen a Cristo y están creciendo en Él, por la salud de nuestra familia, por la libertad política. Por ejemplo, ahora, da un ejemplo, en Corea del Norte, ellos prohíben la Biblia y hay otros lugares que están prohibiendo la Biblia. En China están prohibiendo la Biblia. Nosotros somos
libres de utilizar una palabra y muchas veces no damos gracias por eso. No tenemos esa libertad política ni religiosa de poder leer la Biblia en público y muchas veces nos da pena y nos da vergüenza o no nos gusta o somos perezosos. Demos gracias al Señor y utilicemos los dones y las oportunidades que el Señor nos ha dado en estar acá para podernos congregar, para poder leer la palabra, para poder orar, porque en muchas partes también es ilícito el orar, incluso mentalmente es prohibido. Demos gracias al Señor porque nos ha provisto de tantas cosas. También la provisión material para las necesidades de la familia. Esta es la lista del autor. Ahora, mi pregunta es, ¿cuál es su lista de acción de gracias? Yo le invito, hermano, a que también haga una lista, ponga una lista, tenga una lista de acción de gracias y dé gracias al Señor. No solo pida y pida o no solo se queje, no, también dé gracias al Señor. Lo importante es hacer la lista y luego usarla y apartar algo de tiempo en el que dediquemos exclusivamente a agradecer a Dios por las bendiciones de lo que el Señor nos ha regalado. Dar gracias también debería ser una parte habitual y fundamental de nuestro tiempo de oración intercesora. Demos gracias a Dios por lo que nos da. En Colosenses 1:3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Cuando oramos sin dar gracias, empobrecemos nuestras propias almas y hacemos que nuestras oraciones sean inefectivas. Y ahora, para terminar, junto con estos pasajes, el autor también nos dice que debemos cultivar una actitud de gratitud y un hábito de dar gracias. Necesitamos recordar el lugar de la palabra de Dios y la oración en el desarrollo del carácter o del rasgo del carácter piadoso. Un corazón desagradecido, lo cual describe los corazones de todos nosotros por naturaleza, es así, somos por naturaleza desagradecidos, eh, tiene que ser transformado por la renovación de nuestra mente. Y eso lo hacemos memorizando, leyendo la palabra, profundizando en la palabra de Dios. Y esa transformación es la obra que hace el Espíritu Santo, claro, a través de su palabra, a través de la palabra de Dios. Memoricemos versículos sobre el dar gracias, sobre este tema. Y los pasajes que el autor nos da nos pueden servir mucho. Ahí a medida que meditemos en estos pasajes, en estos versículos, pidámosle a Dios que nos dé una actitud de gratitud genuina para que usted y para que yo también seamos como aquel leproso que regresó para dar gracias y no como los 9 que no volvieron. Seamos como ese leproso que volvió para glorificar a Dios y demos gracias a Dios en todo momento y en todo lugar. Oremos. Señor, te damos gracias por este medio que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan misericordioso para con nosotros, que hemos sido tan pecadores y tan malos, Señor, contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a profundizar cada día más en ti, a agradecerte, a amarte, a amar tu palabra, a amar la oración, a amar, Señor, esos dones que tú nos has dado de gracia. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese corazón agradecido, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos corrija, cuando muchas veces somos malagradecidos y no agradecemos aún en lo más mínimo y creemos que ha sido por nosotros, Señor, pero no. Damos gracias a ti porque tú nos provees, porque tú nos sostienes, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, fiel, justo, santo, perfecto, amoroso, liberísimo. Tú eres grande, Señor. A ti damos la gloria, a ti damos todo el honor, Señor. Bendito y alabado seas. Te damos gracias por este tiempo. Oramos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga. Hasta mañana. Feliz noche. Hasta Amén, mañana. hermana. Recuerden conectarse a la reunión del pastor. Dios los bendiga.